Hoy es domingo 10 de abril del año 2022. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar ahora con la clase número 2 de este curso, Concepto y Realidad. Ahí tenemos este diagrama. Espero que ya lo hayan aprendido. No voy a insistir en esto, quizás al final del curso. Y también lo de la línea del tiempo y la diferencia entre el descubrimiento del Buda, que pertenece a la realidad última, y la articulación de este descubrimiento en palabras, que es lo que en Pali se denomina Buddha Vachana. Aquí tenemos el índice, el contenido de la clase 2, en el archivo PDF. Ustedes pueden navegar con enlaces. Un poco voy a entrar en esto. Perdón. Ok. Aquí nosotros tenemos una introducción. En la clase anterior estudiamos que el Buda dijo que el Vinaya y el Dhamma son el maestro después de su muerte. Vimos ese pasaje del Mahaparinibbana Sutta, donde el Buda dice de que tanto el Vinaya como el Dhamma van a ser el maestro después de su muerte. Por esto la tradición Theravada se dedicó a registrar y preservar la palabra del Buda, Buddha Vachana, de generación en generación hasta la actualidad. También se explicó la preservación de la palabra del Buda en la letra y en el significado, y que para lograr esto último se requiere recurrir a las herramientas de la tradición. Debido a la importancia de esto, en las siguientes láminas, antes de continuar con el tema de esta clase, hacemos un corto repaso de la preservación de la palabra del Buda en la letra y en el significado y sobre las herramientas de la tradición Theravada. Entonces, esto lo hemos visto ayer, pero como es muy importante, entonces, para preservar la palabra del Buda en la letra, se requiere una transmisión de generación en generación, sin distorsiones y modificaciones. Y nosotros dimos el ejemplo del verso 183 del Dhammapada, y simplemente es preservar exactamente igual. El Buda habló y que en el año 2022 o en el año, no sé, 3000, todavía tengamos eso que el Buda dijo y que se registró en el primer concilio. Entonces eso, aunque uno no entienda nada, eso es la preservación en la letra. De hecho, quizás ustedes hayan observado alguna vez que mucha gente budista tiene el Tipitaka en el altar, o libros del Tipitaka, ¿no? O sea, quizás ustedes hayan observado eso. Realmente no saben lo que está en esos libros, ¿no? Pero eso es la palabra del Buda, ¿no? Claro, ¿no? A lo mejor uno podría tener una grabación también de todo esto. Ahora, la tradición Theravada ha logrado preservar la palabra del Buda en la letra durante el periodo de 2565 años, desde la muerte del Buda hasta nuestros días, actualmente el año 2022. Prueba de esto es la completa disponibilidad del Canon Pali, en 40 volúmenes, en la edición del Sexto Concilio, que se celebró en el año 1956, y también en otras ediciones.
Si bien la preservación de la palabra del Buda en la letra ha consistido en la transmisión oral y escrita de generación en generación, la preservación de la misma en el significado es algo de gran complejidad que requiere de lo que se podría denominar herramientas de la tradición. Y en este caso, no solamente tenemos que sabernos de memoria o saber ese verso o tenerlo, sino también saber qué significa cada una de las palabras de ese verso. Entonces eso significa la preservación de la palabra del Buda en el significado. Y ayer mencionamos que se requieren estas cosas para poder pasar de la letra al significado, los tratados gramaticales de la lengua pali, tener un conocimiento bastante sólido de la literatura, de los comentarios, etcétera, y también de la Abhidhamma, y tener la guía de un maestro calificado. Y mencionamos una quinta, que es la práctica del Dhamma. Yo creo que está implícito, por eso no lo agregué como número 5. Entonces ahí, este es el repaso de la clase anterior, y ahora vamos a continuar con la clase número 2. Ahora, en el comentario del Vinaya, el Vinaya es la primera canasta, y también el Atasalini, que es el comentario del primer libro de la Abhidhamma, hay un pasaje que dice que en cada una de las tres canastas existe una cuádruple profundidad, ¿no? O sea, podríamos decir que la palabra del Buda posee también es una cuádruple profundidad. Ahí, como esto también es importante, he puesto en la columna de la izquierda el pasaje en Pali, y en la derecha tenemos la traducción. No voy a leer el Pali, solamente la traducción. Y aquí se debe entender que en cada una de las tres canastas, en cada una de estas tres canastas, existe la cuádruple profundidad del Dhamma, significado, exposición y realización o penetración. Ahora, antes de continuar, el término Dhamma es un término que puede tener muchísimos significados y normalmente siempre uno tiene que recurrir a las herramientas de la tradición para saber qué quiere decir Dhamma, ¿no? Si nosotros no recurrimos a las herramientas de traducción, bueno, o sea, uno puede traducir Dhamma de cualquier manera, pero normalmente es un problema no recurrir a las herramientas de la tradición. Porque este es un término que puede significar prácticamente cualquier cosa, entonces hay que entender el contexto, ¿no? Entonces, Dhamma normalmente uno puede, significa enseñanza, o sea, ese es un significado que todos saben, ¿no? La enseñanza del Buda es el Dhamma, ¿no? Pero ayer vimos que Dhamma significa también los fenómenos, las realidades últimas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe qué significa Dhamma en un contexto en particular? Yo creo que uno de los primeros pastores europeos, un francés, ahora no me acuerdo el nombre, a lo mejor usted me recuerda el nombre, que fue uno de los primeros traductores de textos budistas al francés. O sea, traduce, o sea, el Dhamma siempre igual, como la ley. Claro, después, o sea, la gente ya va entendiendo un poco más y va entendiendo, ¿no?, que Dhamma puede significar muchísimas cosas diferentes. Entonces, bueno, por eso quiero decir eso, porque aquí Dhamma tiene un significado diferente que como lo hemos visto antes. Entonces, por eso el comentario nos explica que Dhamma significa texto, ¿no? Y texto significa la palabra del Buda, ¿no? O sea, de que aquí Dhamma significa eso, por ejemplo, este verso que está ahí,
tal cual, eso es Dhamma. Todo lo que está escrito en los 40 volúmenes, eso es Dhamma, las escrituras, los textos. Y significado se refiere al significado del texto. Entonces, la primera profundidad es la profundidad de los textos. La segunda profundidad es el significado de los textos. Y la tercera profundidad, en Pali es desana, significa la capacidad de exponer el texto que uno ha aprendido. O sea, esto es importante porque el orden es importante. Normalmente, o sea, como se enseña el Buda, el budismo, uno se salta todos estos pasos, ¿no? Y el cuarto es lo que se llama en Pali Pativeda, que es la realización o la penetración, ¿no? Y es la comprensión del texto y su significado de acuerdo con la realidad. Significa que uno mismo practica y experimenta eso por uno mismo y uno puede corroborar todo lo anterior, ¿no? O sea, de que solamente en el cuarto paso se corrobora, ¿no? Que lo que el Dhamma y el significado, sobre todo, o sea, lo que quiero decir es que la realización individual tiene que corresponder con el Dhamma y el significado, ¿no? Y en estas tres canastas, debido a que para aquellos con insuficiente sabiduría, Dhamma, significado, exposición y realización o penetración son difíciles de acceder, un sostén no es obtenible, como el gran océano es para las liebres y otros animales. Por eso se dice que son profundas. Aquí se debe entender que en cada una de ellas, o sea, de las tres canastas, existe la cuádruple profundidad. Pero yo creo que esto es bien importante, ¿no? Lo que dice el comentario del primer libro de la Abhidhamma, ¿no? Entonces, primero es lo que está escrito. Después, el significado de lo que está escrito. Después, tener la habilidad de explicarle a otros. Eso es un poco la transmisión oral, la transmisión escrita, la preservación de la palabra del Buda. O sea, de que ahí se introduce un aspecto dinámico, diríamos, ¿no? Porque es solamente a través de la exposición que nosotros podemos continuar todo esto. Y el cuarto punto es la comprensión de las escrituras y su significado de acuerdo con la realidad. Y veamos un ejemplo. Pues en ese verso que vimos ayer, está en Pali ahí, ¿no? Bueno, nosotros ayer explicamos qué significa mal, de una manera muy genérica, qué significa bien, qué significa mente, cómo se purifica la mente, ¿no? Entonces nosotros, para pasar del Dhamma al significado, recurrimos a las herramientas de la tradición. Y para poder enseñar eso a otros, también tenemos que utilizar las herramientas de la tradición, ¿no? Y para comprender esto y su significado, tenemos que practicar lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Ahora, hagamos una evaluación de la cuádruple profundidad en el año 2022, ¿no? Ahora, la primera profundidad es sólida. Todavía existe, porque por más de 2600 años la tradición se encargó de preservar los textos de generación en generación. Primero fue la tradición oral, después los manuscritos, después la imprenta, después el formato digital, después el formato en línea. ¿Qué vendrá? Uno le pondrán un chip, ¿no? No sé, por aquí o por aquí, no sé. Y que uno ya no necesita tener el teléfono y que uno diga, a ver, quiero escuchar el primer discurso del Majjhima Nikaya. ¿Me lo puede explicar, por favor? No sé, o sea,
como yo les decía ayer, todas estas cosas que han venido, no sé, a principios del siglo XX nadie se esperaba que la cuestión del formato digital y todo eso, ¿no? Pero tampoco uno tiene que descuidarse porque el mundo está en una situación, ¿no? que es muy fácil de perder todo esto, ¿no? Así que mientras más formas uno busque para preservar lo que el Buda dejó, la palabra del Buda, ¿no? Mejor. O sea, uno no sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar? Imagínense, por ejemplo, todos los manuscritos y las cosas que los arqueólogos encuentran, ¿no? Y sacan nuevas cosas. Uno no sabe. Ahora, la segunda profundidad del significado existe, porque todavía hay personas que manejan las herramientas de la tradición, pero cada vez menos. Las divergencias crecen cada vez más. En la medida que la tarea de los maestros no se redireccione en capacitar y formar personas en el manejo de las herramientas de la tradición, cada vez habrá más divergencias en la interpretación del significado del Dhamma. Eso es un hecho. O sea, yo ayer me equivoqué en una cosa. Yo dije que hoy iba a explicar un poco cómo se distorsiona, pero es la clase de mañana. Así que mañana vamos a ver ejemplos de eso. Y la profundidad de la exposición y la realización. La tercera y cuarta profundidades están íntimamente ligadas con la segunda profundidad. En la medida que los maestros no recurran a las herramientas de la tradición para comprender el significado del Dhamma, habrá cada vez menos personas que expongan la palabra del Buda sin distorsiones y por consiguiente menos personas que arriben a una experiencia directa de la misma. Ahora, nosotros una vez tuvimos un curso, el primer curso que dimos en el día, que fue leyendo los textos Pali. Es un curso. Y ahí estudiamos este sutta que se llama el Sangiti Sutta. Estudiamos una parte solamente, porque es un discurso largo. Y este sutta es bien interesante porque este sutta fue impartido 10 años antes de que el Buda muera. O sea, de que el Buda murió a los 80 años. Entonces, este Sangiti Sutta, Sangiti significa concilio, ¿no? O sea, de que es como hubo un concilio antes de que muriera el Buda, ¿no? Y es interesante este sutta porque la razón, de acuerdo con la tradición, por la cual este discurso se impartió, fue porque había muerto el líder de los Jainas, que es una religión que todavía existe en la India, que se llamaba Mahavira, ¿no? En los textos Pali se lo denomina Niganta Nata, ¿no? Había muerto y era un líder religioso muy importante, era una especie de rival del Buda, Mahavira. No hay registro de que el Buda y Mahavira hayan tenido un intercambio así directo, pero sí discípulos de Mahavira con el Buda, en muchos sutras. Y se dice de que Mahavira murió 10 años antes del Buda, en un lugar que se llama Pada. Nosotros fuimos con Winston ahí y Sergio a ese lugar. Y el lugar, ¿no? Entonces ahí fue donde el Buda fue ahí, después de que había muerto Mahavira. No, porque ¿qué pasó? Después de que murió Mahavira, se empezaron a pelear, de acuerdo con lo que dice el Sangiti Sutta y el comentario, los discípulos de Mahavira empezaron
pelearse entre ellos con relación a la interpretación de la enseñanza. Entonces, para que no ocurriera lo mismo cuando muere el Buda, entonces el Buda le pide a Sariputta, que es el principal discípulo, que imparta este discurso, ¿no? Y el Buda ya no estaba tan bien, porque se dice de que el Buda se reclinó, ¿no?, ya sobre su flanco derecho para escuchar el discurso, ¿no?, que el venerable Sariputta impartió, ¿no? Y este discurso es una especie de catálogo de todo lo que el Buda enseñó, o sea, organizado por ejemplo, en un orden numeral creciente, ¿no? Por ejemplo, en 1, en 2, en 3, ¿no?, hasta 10, ¿no? O sea, por supuesto de que este susto nosotros empezamos, me recuerdo, que está muy interesante y todo, empezamos con el 1, con el 2, ya cuando llegamos con el 3 ya, si seguíamos con eso no terminamos nunca el curso. Entonces decidimos cambiar otra cosa, ¿no? Porque claro, imagínate, está expandiendo todo eso. Pero este sutta para nosotros es un indicador de preocupación antes de la muerte del Buda de la cuestión de la preservación de la palabra del Buda tanto en la letra y el significado. Este es un importante discurso, es un antecedente del primer concilio budista y una clara evidencia de la preocupación temprana del Sangha en la preservación de la palabra del Buda, tanto en la letra como en el significado. Pero, no obstante eso, los esfuerzos realizados para preservar la palabra del Buda, poco más de 2 siglos después de la muerte del Buda, en la época del rey Asoka, la tradición Theravada tiene registrada la existencia de más de 18 escuelas, y esto era así cuando supuestamente la lengua era el Pali o algo similar. O sea, imagínate. O sea, ¿cuántas más escuelas y divergencias surgirían posteriormente cuando el budismo se empieza a transmitir en otras lenguas como el sánscrito, etc.? No, o sea, si con una misma lengua no hay tantas cuestiones divergentes en cuanto a la interpretación. Ahora, ¿por qué hay esta divergencia? Porque no se recurre a las herramientas de la tradición. O sea, que las herramientas de la tradición es como una especie, no sé, de protección para la preservación del significado de la palabra del Buda. Entonces, en el momento que nosotros no utilicemos esas herramientas, ¿no? Boom, tenemos un problema. Y ahí nosotros tenemos, esta es una cuestión informativa y de referencia. O sea, que cuando muere el Buda, o sea, eso es lo que se llama el Sangha Mula. Mula significa raíz, origen, original. O sea, que eso es el Sangha original, ¿no? Entonces, registra la palabra del Buda en el primer concilio. Y 100 años después de la muerte del Buda, se celebra el segundo concilio, porque hubo un cisma. Pero en este caso, el cisma no fue por una cuestión doctrinal, sino fue por cuestiones de interpretación del Vinaya, de la regla de disciplina. Pero es como el precursor de todo lo que viene después cuando se celebra el tercer concilio, que son 234 años después del Buda. Entonces ya ahí nosotros tenemos, hay más de 18 escuelas, ¿no? Esto está tomado del comentario del quinto libro de Abhidhamma, ¿no? Y ahí hay unas escuelas importantes, ¿no? Mahasamgika es el precursor del Mahayana, y el nombre Mahasamgika viene porque la gente que se separó
era mayoría. O sea, con relación al Theravada que quería, digamos, interpretar las reglas de una manera estricta. Entonces, hay dentro del Mahasangika hay una serie de escuelas y ahí dentro del Theravada hay también varias escuelas y hay unas escuelas bien importantes, por ejemplo, el Savativada, que es conocido en sánscrito como Sarvastivada. Esa es una escuela bien importante, ¿no? Y alguien preguntó acerca del canon chino y el canon tibetano. Bueno, y un poco parte de esos cánones vienen de esta escuela. No, nosotros no vamos a entrar en esto. Aparte de que estudiar eso sería tomar un curso, ¿no? Ahora, ¿por qué surgieron tantas escuelas y divergencias? En un periodo de poco más de 2 siglos, surgieron tantas escuelas y divergencias doctrinales. Es evidente que el tema del lenguaje es crucial con respecto a la transmisión de la palabra del Buda y que las herramientas de la tradición tienen un rol importantísimo para garantizar el correcto pasaje entre la letra, la primera profundidad, y el significado, la segunda profundidad. Ni quiere decir con respecto a la exposición, la tercera profundidad, y la realización, la cuarta profundidad. Y, o sea, de acuerdo con lo que Buda dijo y con lo que nosotros tenemos registrado, o sea, nosotros vivimos un proceso gradual de desaparición de la enseñanza del Buda, ¿no? Y en el Anguttara Nikaya hay 2 discursos cortos donde el Buda habla de la desaparición del Dhamma, ¿no? Entonces yo les voy a compartir estos pasajes que dice el Buda. Ahí está el Pali, no lo voy a leer, pero ahí tenemos la traducción al español. O sea, en realidad estos discursos son pasajes. Entonces, bhikkhus, esos bhikkhus que exponen lo que no es Dhamma como Dhamma. Bhikkhus, esos bhikkhus practican lo que es perjudicial para mucha gente, lo que es dañino para mucha gente, lo que no es benéfico para mucha gente, lo que es perjudicial, nocivo para devas y humanos. Además, esos bhikkhus generan mucho demérito y ellos causan que este buen Dhamma desaparezca. O sea, esa última oración es importante para nosotros. Que cuando se enseña lo que no es el Dhamma como Dhamma, ¿no? Entonces uno hace que gradualmente la enseñanza del Buda desaparezca. Y el otro Sutta dice, es al revés. Bhikkhus, esos bhikkhus exponen lo que es Dhamma como no Dhamma. Bhikkhus, esos bhikkhus practican lo que es perjudicial para mucha gente, lo que es dañino para mucha gente, lo que no es benéfico para mucha gente, lo que es perjudicial, nocivo para devas y humanos. Además, bhikkhus, esos bhikkhus generan mucho demérito y ellos causan que este buen Dhamma aparezca. Aquí el término Dhamma, de nuevo, ¿no? O sea, que sin las herramientas de la tradición nosotros no. Entonces, aquí Dhamma se refiere a los 10 cursos de acciones insanas. Entonces, ese es un término bien importante. Dasa Kusala Kama Pata. A ver, mañana si Ruti puede explicar un poco sobre estos 10, porque yo no voy a tener el tiempo. Pero, por ejemplo, significa un curso completo de acción, sano, en este caso, es una acción que tiene la potencialidad de generar una conciencia de reconexión en un plano de felicidad. Eso es lo que se llama un curso completo de acción, o un curso de Kama Sutra. Y los 27 requisitos de la iluminación, los 4 fundamentos de la atención plena, los 4 esfuerzos supremos, los 4 medios de realización, las 5 facultades, los 5 poderes, los 7 factores de iluminación y el noble autoproceder. O sea, de que el término Dhamma, cuando el Buda habla de que hacen, ¿no?, que el Dhamma desaparezca o enseñan lo que es Dhamma como no Dhamma, se refiere a esto.
Aquí yo puse los 10 cursos de acciones sanas, ¿no? Para ver si mañana pueden un poco explicarse rápidamente, ¿no? Estos son los 10 cursos de acciones sanas. Son las herramientas de la tradición. O sea, es solamente usando el comentario que nosotros podemos saber qué es lo que significa Dhamma, ¿no? Y si nosotros no recurrimos a la herramienta de la tradición, entonces uno lo interpreta de cualquier manera. Y es muy fácil. Yo después le voy a dar algunos ejemplos cuando veamos la cuestión de los conceptos y eso. Porque en el Abhidhamma, el término Dhamma, normalmente significa las realidades últimas, ¿no? O sea, el término Dhamma normalmente se define como eso que tiene una naturaleza intrínseca propia. O sea, las realidades últimas tienen algo, y cuando una realidad última surge, siempre preserva una característica, ya sea individual o universal. Pero en el Abhidhamma normalmente ese es el significado de Dhamma. Pero cuando se explica en el Abhidhamma la cuestión de los conceptos, también se utiliza el término Dhamma, ¿no? Y si nosotros, o sea, hay una persona que escribió un libro que se llama Rewriting Buddhism, ¿no? Y que traduce el pasaje del Dhamma Sangani, porque el Buda dice, hay Dhammas que son conceptos, ¿no? Claro, o sea, en el Dhamma Sangani normalmente el término de Dhamma siempre se refiere a las realidades últimas, pero en ese pasaje, Dhammas no se refiere a las realidades últimas, sino se refiere a la realidad convencional. O sea, por eso yo lo voy a explicar después. Por eso solamente son los comentarios, ¿no? Los que nos van a dar nosotros la pauta para interpretar, porque si nosotros interpretamos Dhammas, por ejemplo, como le dije, como en ese pasaje de la manera anterior de las realidades últimas, entonces uno va a empezar a sacar conclusiones erróneas con relación a lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, por eso los comentarios a nosotros continuamente nos dan la pauta de, ¿no? Y no sé, el 90% de los casos o más, o sea, uno puede entender, siguiendo los comentarios, bien las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, Dhamma se refiere a, por ejemplo, los 10 cursos de acción de Dhamma, ¿no? Y a los 37 de estos requisitos de la iluminación. Por ejemplo, los 4 fundamentos de la atención que nosotros estamos practicando es uno de esos 37. Pero bueno, pero no voy a entrar en esto, pero mañana. Entonces, veamos aquí un resumen. No Dhamma como Dhamma, ¿no? O sea que, ¿no? Y Dhamma como no Dhamma. Entonces usted toma alguno de esos anteriores, ¿no? O, por ejemplo, o algo que no es Dhamma, y entonces uno dice, no, eso es Dhamma, ¿no? O tomar, por ejemplo, no sé, la generosidad, que es un Dhamma, y exponer que eso no hay que practicar generosidad, por ejemplo. O sea, se me ocurre eso, no sé, podría hacer. O no hay que practicar, no sé, la ética, que es el segundo de los cursos, ¿no? O sea, que las acciones no tienen resultados. Ahora, al final de cada uno de estos 2 discursos, no sé si ustedes se recuerdan, hay un pasaje que dice, y ellos, o sea, se refiere a estas personas que enseñan no Dhamma como Dhamma y Dhamma como no Dhamma, ellos causan que este buen Dhamma desaparezca. Techa imam sadhamam antaratapenti. El comentario explica
que hay 5 desapariciones. O sea, esto es importante. O sea, de que en la tradición Theravada, bueno, incluso el Buda mismo lo dice, y también la literatura de los comentarios, o sea, nosotros estamos en un proceso gradual de desaparición del Dhamma. Y entonces veamos lo que dice el comentario, porque esto es importante. Entonces, se dice de que el Dhamma va a desaparecer en 5 etapas, ¿no? Entonces, la primera es lo que se llama la desaparición de la realización. Adhigama Antara Dhanam. Eso significa la desaparición de la realización. Ahora en las láminas siguientes voy a explicar. El segundo es la desaparición de la práctica, que es Patipati Antara Dhanam. Y la tercera es la desaparición del estudio, digamos, Pariyati Antara Dhanam. Y después viene la desaparición de los símbolos, Linga Antara Dhanam. Y finalmente viene la desaparición de las reliquias. Dhatu aquí significa las reliquias. Las reliquias son, o sea, por ejemplo, después que el Buda, ustedes saben, ¿no? Que quemaron el cuerpo, entonces repartieron las reliquias, ¿no? Y esas reliquias se repartieron en distintos lugares, entonces esas reliquias están en distintos lugares, o sea que se pueden incluso ir a visitar. No sé si ustedes van, por ejemplo, al Museo Nacional de Nueva Delhi. Ahí, por ejemplo, hay una parte donde hay reliquias del Buda, ¿no? O en Sri Lanka, son reliquias. Ahora, veamos cada uno de estos 5. Adhigama, o digamos, realización significa los 4 senderos ultramundanos. O sea, ustedes saben lo que son los senderos. Los senderos son las conciencias ultramundanas que toman el nirvana como objeto, ¿no? Y cuando esas conciencias surgen tomando el nirvana como objeto, se radican impurezas mentales. Entonces se requieren 4 surgimientos de conciencias del sendero ultramundano para erradicar todas las impurezas de la mente, ¿no? Y después de que la conciencia del sendero surge, viene un surgimiento de lo que se llama la conciencia de fricción, ¿no? Y 4 conciencias de fricción que corresponden a los 4 senderos. Ok. Ahora, y después vienen los 4 conocimientos analíticos, ¿no? O lo que se llama patisa en vida. Y esos conocimientos analíticos no son no todos los que han alcanzado los senderos tienen conocimientos analíticos, solamente algunos. O sea, de que es una especie de, no sé, de un extra. Porque, no sé, o sea, solamente algunos, ¿no? Y no solamente los conocimientos analíticos, normalmente los tienen algunos arahants, ¿no? Nosotros que hemos traduciendo, por ejemplo, el Therigatha, o sea, hay muchas de estas bhikkhunis que alcanzan el estado de arahant junto con estos conocimientos analíticos. Y estos conocimientos analíticos, yo había preparado en una de las clases una explicación de los conocimientos analíticos, pero lo quité porque si no, no íbamos a terminar más. Pero si quieren, o sea, a lo mejor podemos, como una cosa extra, explicar los 4 conocimientos analíticos, ¿no? Pero estos conocimientos analíticos, uno es el conocimiento analítico de lo que se llama Niruti Pratisambhida, que es la cuestión del lenguaje, ¿no? Entonces, estas personas que tienen estos conocimientos analíticos, uno de ellos es lo que se llama el conocimiento analítico del lenguaje, y es la habilidad de entender lo que está hablando cualquier otra persona, independientemente de la lengua que habla, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en una lengua en particular,
primero hay una intención en la mente, ¿no? Y esa intención, o sea, por supuesto, aprendemos el lenguaje antes, ¿no? Entonces, cuando esa intención produce, digamos, propiedades materiales eh, que producen movimiento en las cuerdas vocales, entonces uno produce un sonido, estamos hablando, ¿no? Entonces, este sonido es una realidad última, ¿no? Pero este sonido tiene una conversión conceptual, ¿no? Entonces, esa conversión conceptual, por ejemplo, yo estoy hablando en español, entonces permiten de que ustedes en español entiendan lo que uno está hablando, ¿no? Pero si uno habla en otra lengua, o si alguien me habla en una lengua que yo no sé, yo no tengo patizambidas, o sea, uno lo entiende, pero cuando estos discípulos que tienen estas patizambidas, claro, uno entiende el nivel de la realidad última, ¿no? Entonces, como el venerable decía, ¿no? O sea, en vez de estudiar tanto, o sea, es mejor, a lo mejor tratar de tener estas patizambidas, dice, porque el venerable quería aprender español y no sé cuántas lenguas más, le gustaba mucho aprender lenguas, ¿no? Pero claro, o sea, es bien difícil aprender una lengua, ¿no? Y sobre todo cuando uno es grande. Entonces muchos de los discípulos del Buda tenían estos conocimientos analíticos, ¿no? Pero no es exclusivo de los seres iluminados. O sea, solamente es un extra. Y después los tres conocimientos, ahora, eso se llama Tiso Villa en Pali, y hay tres conocimientos. Uno es el recordar la vida pasada, que tampoco es exclusivo de los... O sea, incluso uno puede no tener los senderos y tener recordar las vidas pasadas, porque eso se logra a través de la práctica de samatha y los conocimientos directos. Y el conocimiento del morir y renacer de los seres. Ese es otro conocimiento que es mundano, que a lo mejor seguidores de otras religiones pueden tener eso sin haber alcanzado los senderos. Pero el tercer conocimiento, Villa, es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes. Y eso es ultramundano porque solamente una Lacan tiene eso, ¿no? Y los 6 conocimientos directos, que bueno, a lo mejor Ruti, o sea, eso está en el capítulo 9 del compendio, o sea, que esto se logran a través de las llamas. Entonces, la primera desaparición es que ya no va a haber más seres que tengan eso, ¿no? Y la segunda desaparición es la práctica. Ahora, lo anterior implica de que uno tenga llanas, ¿no? Porque, por ejemplo, para tener alguno de esos 6 conocimientos directos, uno tiene que tener llama. Entonces ya los seres no tienen llama. Solamente tienen concentración próxima. Y entonces solamente guardan los 4 tipos de virtud pura. Ahí le acabo de contestar a Miguel de Anquín una pregunta que hizo sobre la meditación. Y ahí menciono los 4 tipos de virtud pura. O sea, que es la parte de la ética. La primera es con relación a la observancia de los preceptos. La segunda es la contención de las facultades sensoriales. La otra es la cuestión de tener pureza en el modo de vida. Y la cuarta es el correcto uso de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, lo que uno come, lo que uno usa, la vivienda, etc. Entonces, solamente la gente practica sila. Esa es la segunda. Y la tercera desaparición es el estudio.
de las escrituras o la palabra del Buda, Pariyatti, ¿no? Se denomina, esta es la traducción del comentario. Se denomina estudio Pariyatti a la palabra del Buda contenida en las tres canastas, el Pali junto con el comentario. Mientras esto persista, se dice que el estudio está completo. Con el paso del tiempo, el estudio disminuye, no son capaces de retener el significado, solamente pueden retener la letra. Con el paso del tiempo, no pueden ni siquiera retener la letra. O sea que, de esta manera, primero se dice que desaparece la Abhidhamma, después desaparece la canasta de los discursos, a partir de la colección numérica, o sea, hacia atrás, hacia arriba. Colección numérica, colección agrupada, colección media y colección larga. Y después desaparece la canasta del vino. O sea que ya no tenemos idea, cuando llegamos a la desaparición del estudio, ya no sabemos lo que, ni la letra ni el significado. Pero todavía queda algo. Son los símbolos. O sea que es la apariencia externa del Sangha, ¿no? Como los hábitos, por ejemplo, Chivara. A la mañana nosotros hacemos reflexión de los hábitos. Atisanka, Yoniso, Chivara, ¿no? El cuenco, ¿no? O sea que la gente todavía tiene algo de reverencia hacia eso. Aunque la gente que lo usa, a lo mejor no tiene nada de sila ni reconocimiento de la escritura. Y finalmente viene la desaparición de las reliquias. Esta es la traducción del comentario, pero la desaparición de las reliquias, tatu antaradana, aquí se debe entender que hay tres tipos de parinivana. O sea, ustedes saben que parinivana normalmente es el parinivana de las impurezas mentales. O sea, por ejemplo, en el caso del Buda, en el momento de su iluminación, el Buda erradica todas las impurezas de la mente. Eso se llama Kilesa Parinivana, que es la eliminación, erradicación de todas las impurezas mentales. Después el Buda vive 45 años más hasta que muere. Entonces, cuando muere, eso se llama el Parinivana, Kanda Parinivana, que es el de los agregados. O sea, de que no hay un nuevo surgir de los agregados. Pero hay un tercer tipo de Parinivana, que es el Parinivana de las reliquias. Entonces, el comentario explica de que el Parinivana de las impurezas ocurrió cuando el Buda se iluminó debajo del árbol Bodhi. El Parinivana de los agregados ocurrió en Kusinara, que nosotros hemos ido también ahí, que es el lugar donde murió el Buda. Ahí incluso hay las reliquias. Y el Parinivana de las reliquias dice que todavía no va a ocurrir en el futuro, ¿no? Con el paso del tiempo, las reliquias ya no van a recibir reverencias y desaparecerán después de congregarse al pie del árbol Bodhi, donde el Buda alcanzó la iluminación. O sea que, no sé, es como una cosa así de Star Wars, ¿no? O sea, todas las reliquias que están, digamos, en distintos lugares, van a ir ahí a ese lugar de Bodh Gaya, ¿no? Y gráficamente, eso es como, no sé cómo decirlo, pero... Ahora, esto es bien interesante, ¿no? Porque esto tiene que ver con la desaparición del Dhamma, y se dice que el Dhamma va a desaparecer. Pero todavía este universo va a seguir existiendo, porque va a haber un quinto y último Buda en este periodo cósmico, que es el Meteya, se llama. Entonces, tiene que desaparecer todo esto para que
O sea, después pasa un tiempo y venga el próximo Buda, ¿no? Y entonces el próximo Buda que se mete ella va nuevamente a descubrir, enseñar, y habrá todo como estamos ahora, ¿no? Y después de nuevo va a pasar lo mismo y después va a haber, entonces ahí se va a destruir el universo, ¿no? Porque este es un eón que se llama Vada Kappa, que es un eón auspicioso, porque en este eón va a haber 5 Budas, ¿no? Pero entonces, de acuerdo con esto, o sea, nosotros vivimos un periodo de decadencia, ¿no? Ahora es difícil saber en qué punto está uno ahí. O sea, no quiero especular, pero entonces, ahora hay un libro un tratado en Pali que se llama Anagatabamsa, que es la crónica literalmente del futuro, o sea, del futuro Buda. Ahora, en el canon Pali hay referencia al futuro Buda. El mismo Buda hace referencia al futuro Buda en el Sakavati Sutta, en el Diga Nikaya. Y explica, ¿no?, un poco todo esto. Pero hay un tratado que es posterior, no es canónico, que se llama el Anagatabamsa, que es la crónica del futuro Buda. Y ahí, o sea, uno tiene bastante información, es bien interesante. Entonces, con esto llegamos al final de la clase. Entonces, en esta clase repasamos los dos tipos de la preservación de la palabra del Buda en la letra y en el significado, y después de la necesidad de recurrir a las herramientas de la tradición para poder pasar de la letra al significado. Después estudiamos la cuádruple profundidad del Dhamma, significado, la cuádruple profundidad del Dhamma, número 1, significado número 2, exposición número 3 y realización número 4. Y también compartimos unos pasajes canónicos sobre la desaparición del Dhamma y las explicaciones del comentario sobre las 5 desapariciones del Dhamma en el siguiente orden: realización, práctica, estudios, símbolos y religión. Así que con esto nosotros vamos a finalizar la clase de hoy. No sé qué hora es. Está bien. Ok, entonces ahora podemos dedicar el tiempo para preguntas, pero hoy en la clase de repaso hubo dos cosas, ¿no, Ruti? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a abrir el micrófono. Sí, venerable. ¿Ustedes oyen lo que dice Ruti? A ver, Ruti. Bueno, primero el comentario de Héctor. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. El comentario de Héctor fue que le parecía un poco contradictorio que si en general en el budismo no se promueve el proselitismo, que cómo o que entonces qué explicación habría con esa instrucción que dio el Buda a ese grupo de 50 o 60 arahants después de que él se iluminó, y cuando les dijo que cada uno fuera en una dirección diferente para expandir sus enseñanzas, que si no era eso algo contradictorio. Ok. Entonces, ¿puedes abrir un poquito el micrófono? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Pero en realidad, o sea, estos arahants iban normalmente con ese cuenco, y normalmente te dicen de que ellos van a un lugar, por ejemplo, a recibir alimentos. Pero normalmente, por ejemplo, ellos no piden. O sea, simplemente
pasan por un lugar y si la gente le quiere dar, le da. Pero no es alguien, por un lado. Entonces, estas personas simplemente no es que iban a la plaza del mercado y empezaban, digamos, ahí de una especie de púlpito y, digamos, a hablar sobre el Dhamma. No, de ninguna manera. No, simplemente ellos exponían el Dhamma a las personas que se acercaban, ¿no? Porque seguramente estos arahatas tenían sus facultades muy claras de cualquier persona que los vea o que los realmente, o sea, mucha gente se acercaba a eso, como por ejemplo esta asceta Upaka que después de que el Buda pasó las 7 semanas, yo creo que ustedes saben la historia de esta, el Buda se dirigía, iba caminando por el rumbo al lugar donde iba a enseñar el primer discurso y se cruzó con esta asceta que se llamaba Upaka. Y Upaka lo vio el Buda y se quedó un poco impresionado por sus facultades y todo, entonces por eso le preguntó. Y el Buda le respondió a Upaka, ¿no? Que él, porque Upaka le preguntó al Buda, bueno, ¿cuál es tu maestro? Entonces el Buda le dijo, no, yo no tengo maestro, yo he descubierto todo por mí mismo, ¿no? Y es interesante porque Upaka se quedó un poco ahí reflexionando, pero dijo, bueno, tal vez, sí o no. Entonces no lo convenció el Buda y Upaka se fue. Y se dice de que Upaka después se casó y tuvo un hijo, una hija, no recuerdo bien, y tuvo mucho sufrimiento y un día, y siempre decía, yo quiero regresar con este amigo que he encontrado, y se dice de que un día decidió buscarlo y finalmente lo encontró el Buda y el Buda le enseñó y realmente se convirtió en discípulo y lo dejó, ¿no? Pero yo creo que esa historia de Upaka refleja un poco la forma que estos arahantas exponían como lo que el Buda decía, respondiendo a la pregunta de Héctor, ¿no? Y este paradigma, yo le llamo, este es el paradigma original de la expansión del Dhamma o del budismo, ¿no? Y en realidad ese paradigma se ha perdido, porque con el pasar del tiempo el budismo se fue institucionalizando, ¿no? Y entonces, en la medida de que el budismo, porque bueno, en realidad es necesaria la institucionalización del budismo para toda la cuestión esta de la preservación de la letra y el significado, ¿no? Porque esa es una tarea titánica, o sea, preservar la letra y el significado, que haya gente que estudie las herramientas de la tradición y todo eso, ¿no? O sea, se requiere, o sea, muchísimos recursos y sin instituciones eso no hubiera sido posible. Pero ¿qué ha pasado? O sea, por un lado, o sea, las instituciones han permitido que nosotros preservemos todo esto. Pero por otro lado, la forma que el budismo se expande en la actualidad, generalmente hablando, es, por ejemplo, también Ruti lo dijo, por ejemplo, los monjes de Tailandia, de Birmania, de Sri Lanka van y abren un monasterio, no sé, en San Francisco, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿por qué lo abren ahí? ¿No? Porque hay una comunidad budista ya establecida ahí de gente muy grande, ¿no? Entonces ellos saben de que ahí tienen soporte, ¿no? Y ellos van a poder continuar o sea, dando servicio a la comunidad y todo lo demás, ¿no? Pero, no sé, lo que yo le comentaba a Ruti, pero vaya a decirle a un monje, no sé, de Sri Lanka o de un país Theravada, que vaya a abrir un monasterio, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿no? Ya, te le va a decir que no. O sea, porque ahí no hay una comunidad establecida. Pero el paradigma original del Buda era para que un monje vaya allá. Bueno,
por supuesto de que hay que aplicar sabiduría, o sea, no sé si es Tierra del Fuego, pero digo, pero Pero estoy no dando la querían ni mejor. venir a México, venerable. Acuérdese el venerable Usilananda, que les decía a los A ver, monjes que vinieran a México a y ver, por favor, tampoco querían. repítame. Digo que sin ir tan lejos, no a Tierra del Fuego, no que no quisieron venir a México. El venerable Usilananda les pidió a varios monjes birmanos que vinieran aquí al Dhamma-vihara para apoyarlo y tampoco quisieron. O sea, de que ahora, un paradigma nuevo de expansión del budismo tiene una razón canónica bien importante, porque cuando ustedes citan las cualidades del Buda, ¿no? Hay 9 cualidades del Buda, hay una parte donde dice Anuttaram Punyaketam Lokasa, que significa que el Sangha es un incomparable campo de mérito en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? De que los monjes van a San Francisco, ¿no? Entonces, ahí hay una comunidad budista ya que puede hacer méritos con ellos que se establecen ahí, ¿no? Y entonces, como el Sangha es un incomparable campo de mérito en el mundo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno hace ofrecimientos al Sangha, esos ofrecimientos son de los mejores méritos que uno puede hacer de generosidad. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y cuando la gente cree eso, como la comunidad budista, digamos, o sea, por eso, o sea, a los monasterios, por ejemplo, étnicos que nosotros le llamamos, no van muchos, digamos, van, pero no tanto, mucho menos gente, digamos, que son estadounidenses, digamos, que no han venido, no, que son de primera generación, no sé. O sea, gente que son estadounidenses, no, que no son de origen, no sé, de Asia, ¿no? Pero toda esa comunidad budista, digamos, tiene esa fe, digamos, entonces por eso, entonces los monjes ahí, o sea, prosperan, ¿no? Con relación a eso. Pero yo me recuerdo de cuando el venerable era rector de la universidad, donde fue ahí Ruth a estudiar, en Yangon, que yo a veces lo acompañaba el venerable iba en diciembre, y normalmente se quedaba, no sé, hasta febrero o enero. Yo lo acompañaba y me quedaba ahí, ¿no? Y en la universidad. Y yo me recuerdo una vez, había, que Ruth seguramente se recuerda del doctor Lapé, ¿no? El pro-rector, porque la universidad tenía un rector laico y el venerable del rector, el monástico. Y un día el doctor Lapé, porque había unos monjes que también, no sé, de otros países, no sé si Francia, ahí. Y un día el doctor Lapé nos vino a ver a estos monjes, que no éramos de origen birmano, para pedirnos de que nosotros fuéramos a las regiones fronterizas de Birmania, que son regiones que no son budistas, ¿no? Que fueron, digamos, misioneros, digamos, no sé, de Estados Unidos y todo lo demás, y todos estos grupos, digamos, de la frontera, por ejemplo, de Birmania con India o, no sé, zonas muy lejanas, durante la época de la colonia británica, entonces los británicos le dieron acceso a mucha de esta gente y lograron, digamos, que esa gente se convirtieran, digamos, a cristianismo. Entonces, el doctor Lapé quería que nosotros fuéramos ahí a enseñar budismo, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, pero oiga, pero ¿por qué no van los monjes de aquí, no? ¿Por qué no quieren matar nosotros? Por supuesto que nos fuimos, ¿no? Pero es increíble, ¿no? O sea, cómo está, digamos, culturalmente, no sé, tan arraigada esta cuestión de que los monjes no van a ir a un lugar donde no haya una comunidad budista establecida, ¿no? Entonces, es prácticamente imposible
no hacer. No, y si no estamos hablando de las zonas fronterizas de Birmania, o sea, por eso le digo, o sea, lo que decía Ruti de que el venerable no tenía candidatos que quisieran venir aquí a quedarse. Todos quieren ir no sé, a Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Pero, entonces, y esto nos toca un punto el tema de Severino, ¿no? Sí, venerable. Ahí no sé si Severino quisiera exponerlo él directamente. Desde que no. Aquí, ahorita, ¿me oyen? Sí. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. ¿Se refiere a lo que hablamos esta mañana? Sí, Sí. En la presentación de esta mañana me pareció un punto importante el tema que alguna vez hemos hablado usted y yo, venerable, respecto al futuro del budismo y el futuro del mundo o de la humanidad en general. A mi modo de ver, estamos en una crisis histórica a muchos niveles. Es una crisis de cambio tecnológico, es una crisis en donde la vida humana se puede generar en laboratorios, ya no se necesitaría una pareja. Estamos en una crisis económica en donde los robots es muy importante. La persona puede estar perdiendo importancia de lo que es. En fin, todo este contexto político, económico, cultural, religioso, creo que nos atañe a todas las instituciones, iglesias, que de alguna manera creemos en algo más que no sea dinero y que no sea fuerza, violencia, renta, etcétera, etcétera. Ese mundo que las iglesias de muchas clases y denominaciones tienen, parecería que muchas de ellas están traicionando a la condición humana que dicen que sirven. Por ejemplo, la Iglesia Católica está en un proceso de sufrimiento y de transformación muy grande, no para pasado mañana, pero cualquiera que entiende la teología y la dirección espiritual de la Iglesia Católica sabe que le esperan situaciones no muy lejanas de profunda transformación o posibilidad de que desaparezcan muchas de sus creencias, instituciones, vocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también pasa o puede pasar en el budismo. Y me ha llamado poderosamente la atención la intervención suya esta tarde, venerable, en donde el Buda vaticina de alguna manera que hay muchas cosas que van a cambiar en el budismo, entre otras cosas, por ejemplo, las reliquias. Si nosotros vemos las reliquias de la Iglesia Católica del siglo I, II, etcétera, etcétera, eso sostuvo una religión tremendamente productiva económicamente, poderosa a nivel de poder político, económico, religioso, y que el Papa actualmente está cuestionando con cuidado, porque la mayor parte de la Iglesia Católica, institución, cardenales y obispos, y algunos sacerdotes, se resisten realmente a ese cambio que la historia ya está vaticinando. No son especulaciones teóricas, son reales. Hay una corriente de teólogos en la Iglesia Católica en donde están cuestionando, ¿y después de Dios qué? Entonces, quiere decir que la Iglesia Católica va
por otros caminos que la historia la lleva, pero no realmente el espíritu. En el budismo yo creo que hay un contenido poderosísimamente rico a la hora de guiar a la humanidad a un destino diferente del que estoy indicando y que parece que vamos a una destrucción de la naturaleza, perdón, me estoy alargando demasiado. Lo que quiero decir es que el budismo no sé si tiene conocimiento y conciencia de la época histórica en la que vivimos y está tendiendo lazos profundos, serios de comunicación, trabajo y servicio a la humanidad para que los budistas, católicos, cristianos, musulmanes, etcétera, que realmente sienten este mare magnum y desorientación posible y confusión del ser humano como tabla de salvación y de dirección para crear un nuevo paradigma. ¿Cuál? No lo sé. Pero el budismo y la Iglesia Católica y algunas religiones, por ejemplo indígenas, sí que tienen unos fundamentos muy poderosos para que, a pesar de la imposición del dinero y el poder y la violencia, la humanidad pudiera encontrar otros caminos que están por diagramar y sería el budismo, por ejemplo, con otras iglesias hermanas a nivel de espíritu para poder crear el nuevo paradigma. Hasta ahí. Daría la sensación de que cada iglesia va por su lado, haciendo lo que mejor cree, pero creo que hay una laguna a nivel de conocimiento y de acción profunda a nivel de lo que decimos que creemos y practicamos. Pero bueno, nosotros, la razón un poco de este curso es, ¿no? Clarificar, digamos, cómo realmente se tendría que enseñar y difundir la enseñanza del Buda, ¿no? Y pues, un poco en eso hemos estado, y a partir también de la próxima clase, o sea, les voy a mostrar, ¿no?, cómo normalmente se está difundiendo la enseñanza del Buda, lo que yo le llamo la proliferación conceptual, ¿no? Y cómo realmente se debería difundir el budismo, ¿no? O sea, me refiero a la proliferación conceptual, ¿no? Porque, o sea, es como si realmente uno quisiera traducir o entender, digamos, de una manera nueva, digamos, algo. En realidad, el propósito de los conceptos en el budismo no es encontrar una traducción más estética o más bonita, ¿no? De lo que el Buda enseñó. No obstante, hay poesía y todo eso, digamos, en el canon. Pero en realidad, el propósito de la palabra del Buda es para enseñarle el camino a la purificación de la mente, ¿no? Entonces eso es un poco el propósito de este curso, porque de acuerdo como ya he dicho, y en la próxima clase voy a explicar un poco más, o sea, lo que yo veo es, a través de los años que he estado aquí, que en realidad cuando uno no ha estudiado las herramientas de la tradición, ¿no? Entonces vienen las personas, ¿no?, y toman un libro ahí que está traducido ya, que uno no sabe qué tal es el traductor, ¿no? Y lo traducen, ¿no?, ese libro al español, ¿no? Y es como si realmente eso fuera, digamos, lo importante con relación a la palabra del Buda, pero lo que pasa es de que desafortunadamente por ahí no va la cuestión. O sea, el Buda enseñó, digamos, la palabra del Buda es para indicarle el camino, digamos,
de la ética, de la concentración y de la sabiduría. O sea, no digamos para otra cosa. Y desafortunadamente no. Continuamente me encuentro con todo lo contrario. Entonces, por eso esa es mi intención de este curso. O sea, pero aún así, yo no tengo esperanzas de que eso cambie, Severino. Pero veo, ¿no?, de que hay mucha gente que practica todo eso y bueno, y eso está muy bien. Y hemos hablado de la desaparición del buen Dhamma, ¿no?, ahí que hemos mencionado. O sea, de que nosotros estamos en un periodo de decadencia que o sea, uno hace lo que puede al nivel que puede, ¿no?, para hacer, ¿no?, que la gente practique esto y se beneficie de la práctica y ayude a otros también con relación a eso, pero también es limitado. No habría posibilidad, solo como posibilidad, con deseos de soñar, en que los contenidos budistas, los contenidos de la Iglesia Católica, algunos contenidos de la Iglesia Católica y otras religiones que tienen fuerza o poder, ¿no habría posible de que hicieran un concilio para servicio a la humanidad? Pero yo creo de que hay partes que nosotros podemos conciliar, como por ejemplo con el cristianismo, que podría ser, por ejemplo, de la parte de la ética, la parte del servicio, ¿no? Pero hay cuestiones doctrinales irreconciliables, Severino. Y yo creo que parte del problema que usted tiene es ese, ¿no? Que usted trata de conciliar cosas de que son irreconciliables, ¿no? Y eso a usted le genera conflicto, yo veo. Es posible, pero viendo no algo teórico, algo práctico, de decenas de teólogos católicos cuestionando radicalmente la Iglesia, no es que yo piense en algo utópico, es algo que está realmente empezando a nacer en donde en un foro tan... Pero lo que yo no entiendo es lo siguiente, o sea, ¿cómo es posible de que que vaya cambiando algo? O sea, usted dice que están cambiando la interpretación teológica de la... O sea, ¿cómo es posible de que cambie? O sea, la verdad es una sola cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es posible eso? No sé cómo será posible, pero uno de los fundamentos es que Jesucristo no era hijo de Dios, que es fundamental para la Iglesia Católica. Muchos teólogos dicen que Jesús era un hombre de su padre y su madre, y eso no concuerda en absoluto con los paradigmas de la Iglesia Católica. Pero yo le hago una pregunta antes de continuar. ¿Es posible realmente llegar a una conclusión sin equivocaciones con relación a eso? Es imposible. Yo creo que la ciencia, por donde va, muchos científicos, por respeto, no pelearán, pero no creerán que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque todas las mitologías vamos viendo que no tienen sentido. Entonces, que algo que parecía indestructible, porque había un paradigma, si cambia el paradigma, y el tiempo se encargará de hacerlo cambiar, y la ciencia también, la humanidad se va a ver en un dilema muy difícil. Que yo soy utópico, es posible. Que sueño cosas que no son reales, puede ser que esté equivocado. Era solamente una manera... Yo le voy a pedir a algunos de mis discípulos que le respondan. A ver, Winston, ¿qué tiene que decir? Definitivamente es un tema bien complejo, pero a ver, como todo, ¿no? Lo que plantea Severino es como una especie de que si hubiera una unión de las religiones para ayudar a la humanidad y salir a flote las corrupciones y la impureza mental. Y bueno, realmente no creo que sea eso posible.
solo una base de la ética, de enseñar a la gente un poco de moralidad o un poco de actuar bien, pero todo básicamente es en base a creencia. Entonces, cada religión tiene su creencia. Y eso de que, por ejemplo, que si Jesucristo no era hijo de Dios, bueno, pero Dios para nosotros es un concepto. Entonces, claro, ya ahí hay gente irreconciliable, que juntos no podemos ir por ese camino, porque nosotros no podemos apoyar conceptos que para nosotros son concepciones erróneas. Entonces, bueno, ya por ahí hay una diferencia. Dentro del budismo también hay esos problemas, como por ejemplo los académicos que dicen que el Buda nos enseñó un Pali. Pues entonces nosotros internamente también tenemos esas dificultades. Yo creo que hablando del budismo, nada más para no meterme con otra religión, dentro del budismo hay mucha versatilidad, ¿no? En el sentido de que, y quería exponerlo, lo que es un canon cerrado y un canon abierto, que hay una gran diferencia y ahí por supuesto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque un canon abierto, pues bueno, a lo mejor puede tener el sentido de que es más versátil a la humanidad. Un canon cerrado, pues tiene la palabra tal y como es. Entonces, yo pienso que nosotros debemos como que ubicarnos personalmente a que sí, la humanidad pues tiene mucha dificultad y a lo mejor un canon abierto navega en las dificultades, pero resulta que está la proliferación de los conceptos, que es lo que vamos a ver más adelante, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ese equilibrio ahí entre la palabra, el canon y los problemas de la humanidad, entonces, pienso que hay que tener mucha cuidado y mucho discernimiento y mucho estudio para realmente basarse en fundamentos reales y nunca perder de vista el objetivo. Y el objetivo es la purificación de la mente. Entonces, yo creo que, bueno, ahí hay mucha dificultad en la humanidad en atravesar esto y la propuesta del Buda, pues bueno, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que está hablando Severino, sí, que hay mucha dificultad y todo, pero lo que es una unión para salir de esta dificultad no lo veo claro. Muy difícil. Empezando por las creencias, por todas Parecería las personas imposible, por temas ejemplo, de creencias diferentes. Entonces, llegar a una base común es sumamente difícil. Claro. parecería imposible Esa es mi opinión. que Pero más adelante, cuando el curso se vaya Sí, desarrollando... yo creo que también nosotros nos estamos desviando un poco del curso, o sea, con esto, Severino. Yo creo de que a lo mejor esto, ¿no? Sí, pero digo, o sea, porque si ahora yo le digo, por ejemplo, seguramente hay varios que quisieran decir, yo lo veo a Oscar ahí, ya está por ahí, decir algo, pero lo que pasa es que quisiera volver un poco al tema, ¿no? Y a lo mejor después podemos hablar un poco más así on the side, al lado de todo esto. y Porque por si favor, no, o sea, no vamos a terminar y el tema de la clase no hemos hecho ninguna pregunta y es lo que a mí me interesaría, ¿no? no pretendo ser una distorsión y para No, mí está muy bien dejarlo cerrado. No pensaba yo en una trascendencia de este tipo y mi interés no es crear problemas, sino insinuar la necesidad del acercamiento entre todos nosotros. Ese es pero no existe fundamentalmente ya mi el idea. acercamiento, o sea, pero bueno, sigamos. Sí.
No escuchamos, venerable. De hecho, la realidad es con cada religión, en cada religión de los que, o sea, hay tanto las que llevan a cabo la práctica y el estudio, y hay quienes no, dentro de cada religión, de todas formas, o sea, entonces, pero unirse todos para eso sí está muy complicado, porque además creo, a mi parecer, que el budismo sí tiene cierto rechazo de las otras religiones, porque como no tiene una fe en Dios, sí hay un rechazo, la verdad, y en el fondo, pues no se dice ni nada, y todo es hermandad y todo, pero pues sí, en el fondo temen esto del, bueno, yo por lo menos que tengo una familia muy católica, o sea, y tengo una hermana que alguna vez me habló de, yo ya quisiera ver todo lo que ella está diciendo, porque ella sí como que me dije un poco, y habla de que va a venir como una persona, el anticristo, ¿no? Casi lo ven como si fuera Metella, o sea, una cosa así, medio rara, que yo la verdad es que no. Entonces, pues no sé, otro día platicamos, Severino, sobre eso. Porque se me hace... Vamos en las clases, vamos a hablar sobre el poder poder de los conceptos, ¿no? Porque en realidad todas esas cosas se están volviendo. porque sí, o sea, todo eso, ¿no? Y sobre todo que una persona de autoridad diga, ¿no? Algo, ¿no? Y, o sea, imagínense una persona que tiene muchos seguidores. Entonces, por eso, los conceptos tienen, la realidad convencional tiene mucho poder. Pero, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, por eso nosotros seguimos eso lo que el Buda dijo, de que el Dhamma y el Vinaya son el maestro. Entonces nosotros tenemos que seguir esa enseñanza, ¿no? Y, bueno, y también puntualizar cuando las cosas no son correctas, y como dijo Winston, ¿no? Cuando uno se maneja a nivel de la realidad convencional, o sea, y como solamente existiera la realidad convencional y los conceptos, o sea, las concepciones erróneas no le permiten a uno cruzar, ¿no? Entonces, pero bueno, volvamos un poco al tema sí, Oscar, pregunta. Me llamó mucho la atención el conflicto de los jainistas. Quisiera entender que hubo un conflicto con ellos en ese momento porque su líder no había dejado a su predecesor, no había dejado el liderazgo en otra persona, porque me parece que eso es lo que pasa cuando hay un conflicto en un grupo importante, de que no hay un líder, no hay un nuevo señalado. Y me pareciera que el Buda también, al ver el peligro de dejar una persona, porque en realidad lo que pasaría, según yo, es que se pierde la creencia, se pierde la enseñanza. Se pierde la enseñanza cuando uno deja a una persona como autoridad, porque esa persona pues va a tener impurezas mentales y va a desaparecer la enseñanza. Me da la impresión que el Buda ve eso y decide dejar la enseñanza y la comunidad de la Sangha como los maestros. Y me parece que si no lo hubiera hecho, a lo mejor la enseñanza hubiera prevalecido, pero hubiera desaparecido muy rápido. Y a lo mejor lo que estamos experimentando es que va desapareciendo gradualmente, va desapareciendo lentamente. Ajá. Por eso me llamó la atención. Ajá. Ahora, hoy día publicamos un foro especial sobre la lengua usada por el Buda. Y después vamos a publicar otro foro especial, precisamente sobre un pasaje anterior del Mahaparinibbana Sutta, porque nosotros compartimos las últimas palabras del Buda. En el Mahaparinibbana Sutta se relata toda la secuencia de un año antes hasta que el Buda muera. Pero unos meses antes, 3 meses antes de que el Buda muera,
¿no? Hay un pasaje muy importante ahí, donde el Buda se enferma, ¿no? Y en realidad Ananda se preocupa mucho y el Buda entra en el estado sostenido de fricción para que es un estado, digamos, de conciencia, ¿no? Y entonces ya le permiten, ¿no?, estar muy bien. Entonces el Buda aparece nuevamente durante el final del retiro de lluvia en el poblado Beluga. Yo les voy a compartir el pasaje ese para que lo lean. Pero ahí hay un pasaje que es muy importante, porque cuando el Buda se recupera de la enfermedad, Ananda lo ve y se queda un poco así sorprendido, ¿no? Pero ya Ananda le dice al Buda, pero yo estaba pensando, bueno, si usted se va a morir, ¿no? Y no va a dejar un líder, o sea, que yo estaba, ¿no?, preocupado